Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de indicadorsalud.com. Mi nombre es Arturo Croco. En esta ocasión vamos a mostrar cómo modificar o cómo adecuar el script del MINSA de lo que vendría a ser la ficha número 1 del indicador de desempeño 2025. El nombre de la ficha es porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses que se han recuperado. Entonces, como pueden ver, aquí está haciendo uso de la base de datos BDGIS indicadores. Nosotros, o al menos en el sector salud, se acostumbra a trabajar con la base de datos BDGIS MINSA. Puedes renombrar esta base de datos o simplemente cambiar aquí el nombre de la base de datos a utilizar, que en nuestro caso sería BDGIS MINSA. Ejecutamos esta consulta y ya estaríamos haciendo uso de esta base de datos. Aquí podemos apreciar el primer bloque, que básicamente lo que está haciendo es delimitar la data. Entonces es importante que todos los bloques que son delimitación de data lo hagan de forma correcta. Hasta aquí todo esto es delimitación de data. Todo el resultado de esto se empieza a codificar de aquí, desde sintaxis en adelante. Ya simplemente va a llamar todo lo que hayas delimitado. Por eso es importante que esta delimitación lo hagan de una forma correcta, así no tengan ningún inconveniente con el resto del código. Entonces pasamos a analizar este bloque. Yo me puedo dar cuenta que aquí me está llamando un campo que es valor lab, que nosotros lo tenemos en el nominal trama nuevo. Aquí está ese valor lab. El código ítem también lo tenemos en esa tabla nominal trama nuevo. El tipo de diagnóstico también. El número de documento no lo tenemos en esta tabla, pero sí lo tenemos aquí en la tabla maestro paciente. Entonces ahí hay que tener en consideración que vamos a tener que unir esas dos tablas para poder obtener este resultado. Luego ya viene la new mes, el periodo que vendría a ser la fecha de atención, que también lo tenemos en la tabla nominal trama nuevo, y el ID de cita. Entonces, como puedes ver aquí, después del where, está haciendo la delimitación. Está jalando solamente los códigos que son necesarios para procesar este indicador. Nada más los códigos que se va a usar se especifican aquí. Aquí no tiene sentido que nosotros tengamos un control CRED porque no tiene que ver nada con el indicador. No tendría sentido tampoco estar jalando de repente vacunas, no tienen nada que ver con este indicador. Entonces vamos a ver cómo adecuaríamos. Entonces después del from viene el nombre de la base de datos. En este caso el MINSA tiene pues un backup y donde está almacenado en la tabla trama GIS-MINSA. Y aquí tiene almacenado todos estos campos. Entonces nosotros procedemos a cambiar esto. ¿En qué tabla tenemos almacenado esa data? En el nominal trama nuevo. Pero como ya les decía, en este nominal trama nuevo están todos estos campos excepto el número de documento. Entonces para esto yo voy a hacer un join, le voy a dar un alias n join maestro paciente, le voy a dar un alias de p donde n, que sería el nominal trama nuevo, punto id paciente, voy a unir mediante la columna en común entre ambas tablas. Perfecto, entonces yo ya tendría el equivalente a la tabla que tenía el MINSA aquí, porque yo ya con esta unión ya puedo contar con lo que vendría a ser el número de documento. Entonces simplemente paso a renombrar los nombres, ya que en la tabla del MINSA el código ítem se llama de esta manera. En nuestro caso se llama código ítem con C mayúscula e I mayúscula. Entonces ya nos reconoció. La siguiente condición que hace es tipo de documento. Entonces yo le pondré aquí el nombre como está en mi columna. En mi caso es ID tipo de documento paciente. Aquí está haciendo una validación. Yo simplemente la voy a comentar. No la vamos a utilizar.
Entonces, aquí es donde tienes que tener especial cuidado, ya que en adelante ya toda la codificación va a llamar estos nombres de columna. Por eso es importante no modificarlos, sino utilizarlos como un alias. En mi caso, voy a poner el nombre como está en mi columna, que sería valor lab, y la voy a dejar así. Esto es igual a esto. Puedes ponerle las o no. No te va a crear conflicto. Lo siguiente que yo haría sería poner el código item. Como ves, entonces el resultado de esta consulta a mí me va a dar estos nombres. No me va a dar mis nombres de mis columnas reales, sino estos alias que estoy dejándolos por defecto. Entonces aquí, este es el tipo de diagnóstico. Entonces yo le pondré acá tipo de diagnóstico. Ojo, acá estoy dejando tal cual lo está llamando el MINSA, tipo DX. Para el número de documento vamos a hacer lo mismo. Voy a llamar al nombre de mi columna, que sería el número de documento del paciente, y le estoy dejando el numdoc. Esto sería igual a dejarlo en blanco. En lo que viene a ser año mes no lo voy a utilizar, lo voy a dejar comentado. Ahora aquí la fecha de atención en mi tabla no se llama periodo, se llama fecha de atención. Igual esto se va a reflejar con este nombre en el resultado de la consulta. Y terminamos con el ID de cita. Si bien es cierto no nos lo observa, lo recomendable es hacerlo para todos. Entonces, con esto habríamos culminado este bloque. Ya estaría delimitada mi data de lo que viene a ser el nominal trama nuevo, que de ahora en adelante va a estar almacenado en la tabla temporal, ya, numeral GISMINSA o almohadillas GISMINSA. Entonces, habiendo acabado el primer bloque, ya procedo a pasar al segundo bloque. Y aquí yo me doy una sorpresa. GISMINSA 24 y hace el mismo procedimiento. Para el 23 igual. ¿Qué me dice esto? Entonces, esto a mí me indica que el MINSA ya tiene una base de datos ya donde almacena su data del 24, tiene otra base de datos donde almacena su data del 2023. Para nuestro caso, nosotros almacenamos toda la data en lo que vendría a ser en esta tabla. Aquí está de todos los años. Si yo le hago una consulta, select from nominal trama nuevo, y le voy a poner aquí un distinct y le voy a poner año. Voy a ejecutar esta consulta y como puedes ver yo tengo aquí del año 24 y 25. Si ustedes tienen cargado de años anteriores, les va a salir desde qué año tienen. Generalmente desde el 2016. Entonces nosotros almacenamos en una sola tabla, salvo que ustedes almacenen en distintas bases de datos por periodo de año, digamos que del 2024 en otra base de datos, del 2025 en otra base de datos, van a modificar cada bloque llamando a su tabla de ese periodo de año. Como en nuestro caso nosotros almacenamos todo en una sola tabla, simplemente voy a quitar estos bloques, ya que no lo requerimos. Como pueden ver aquí ellos lo han comentado porque han jalado desde el 22. Entonces pasaría al siguiente bloque que sería padrón nominal. Entonces, como puedes ver, lo mismo aquí, ellos tienen su data de padrón nominal y ahí vas a especificar en qué tabla está el equivalente de estas columnas. En mi caso está en la tabla de padrón, así que voy a poner de padrón. Luego aquí me está diciendo dónde está convirtiendo en entero el tipo de documento de identidad. Aquí es importante que ustedes tengan claro cómo está en su columna. En mi caso, vamos a ver aquí, select from de padrón y voy a llamar al tipo de documento. En este caso se llama tipo doc. Yo ejecuto esta consulta, como puedes ver en mi caso es en un texto. Va a depender porque
esta ETL o este trabajo que le hacen a la data a ellos, de repente le han puesto al DNI 1. En mi caso yo le he puesto contexto. Entonces aquí yo lo que voy a hacer, le voy a decir where tipo doc, ya. Y en este caso yo lo voy a poner in. ¿Por qué in? Porque yo quiero que me arroje tanto DNI como CNV. Si bien es cierto, a los 6 meses ya no debería tener el niño CNV, sino DNI, vamos a ponerle con DNI. Entonces ponemos igual y lo voy a poner DNI. Listo, ya tendría mi equivalente. Como viste, he hecho una variación. Si esto es equivalente a 1, ellos le han asignado el 1 al DNI, en mi caso está asignado el texto DNI. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en el bloque anterior. Acá vas a poner la fecha de nacimiento como está en tu tabla. En este caso, esto voy a borrarlo para que no se nos ejecute cuando ejecutamos culminando la adecuación. Entonces en mi caso se llama fecha de nacimiento 2. Ustedes de repente se llama fecha NAC, FNAC, fecha de nacimiento. Y ustedes ponen aquí la columna como está en su padrón nominal, la fecha de nacimiento del paciente. Luego acá nos dice tipo de seguro del menor. Entonces ustedes agarran y le ponen tipo de seguro. En mi caso es tipo seguro y ahí está. Ahora vamos a ponerle acá seguro. Yo le pongo seguro. ¿Por qué? Vamos a hacer otra consulta para que ustedes puedan ver. Select from, en este caso, de padrón. De padrón, y yo voy a llamar aquí a mis dos columnas. Que tengo el tipo de seguro, coma y el seguro. Ejecuto esta consulta. Entonces, como puedes ver, por defecto el padrón nominal te trae el tipo de seguro así, 2, 1, también te trae 1,2, 1,4, 1,3, etc. Bajamos un poco más, ahí está. ¿Ve? 1,2, entonces esto pues es complicado trabajarlo en el SQL. Entonces lo que hemos hecho, le hemos asignado al tipo de seguro. Si es 1, es seguro MINSA. Si es 2, es salud, por lo tanto no es seguro MINSA y es 0. Entonces acá lo que me va a arrojar esta consulta es 1 y 0. Perfecto. Entonces quitamos esta consulta y seguimos. El ubigeo. Entonces acá vas a poner cómo se llama tu ubigeo. En mi caso se llama code ubigeo distrito y que de ahora en adelante nos va a salir como ubigeo nada más. Luego viene documento, el número de documento que se llama en padrón nominal, en mi caso se llama DNI. Entonces con esto ya habría delimitado el padrón nominal. Si hasta aquí has hecho de forma correcta, el resto de la codificación ya no vas a tener que trabajar. Recalcar que esta consulta de este bloque se va a almacenar en la tabla temporal padrón nominal. Numeral padrón nominal o almohadillas padrón nominal. Entonces de aquí en adelante lo que hace, acá está creando una tabla reporte que al final va a contener el resultado de la consulta. Luego ya pasas aquí a hacer la declaración de variables. En este caso le está diciendo que va a iniciar en enero y hasta febrero. Para nuestro caso nos vamos a poner diciembre de frente para no estar modificando cada cierto tiempo. Con esto le estamos diciendo que haga el bucle por mes en todo el año 2025. Y si te das cuenta, acá ya está llamando, mira, está llamando from padrón nominal. Este es a la delimitación que le hicimos al padrón nominal y lo está almacenando en otra tabla. Ya simplemente si tú has hecho bien la delimitación, no te tienes que preocupar de nada. Lo mismo hace aquí para el numerador. Aquí está llamando a padrón DEN 2 y lo está metiendo en padrón DEN 1. Aquí miren, ¿ve? Está llamando a la tabla que delimitamos del GISMINS, a la primera. Eso está acá. Acá está, ¿eh? Todo este resultado de esta consulta lo ha almacenado en esta tabla temporal a GISMINS.
y aquí en el numerador está llamando ya esas tablas. Por eso es importante que ustedes hagan bien su delimitación de su data, porque de eso va a depender que no tengan inconveniente en la codificación. Entonces ya tenemos aquí hasta el indicador, aquí ya está consolidando toda la data y al final ya viene pues el reporte. El reporte en sí no es indispensable, porque esto lo único que hace es consolidarte el resultado, y lo que nosotros queremos es el nominal. Entonces acá, como puedes ver, está eliminando a tabla reporte. Esta tabla reporte ya la vas a comentar. ¿Por qué? Porque esta tabla reporte es la que va a contener todo el resultado de tu consulta. Veamos a ver ahorita qué hubiera pasado si yo agarro y le hubiera dicho aquí al tipo de diagnóstico, yo lo hubiera puesto, vamos aquí, al ID paciente. Yo digamos que yo agarro y no lo quise utilizar como lo definió el MINSA. Entonces, si yo bajo, aquí ya me empieza a dar error porque no está encontrando el numdoc. Si yo no quiero modificar acá, o sea, si yo lo dejo tal cual, mi data, pues voy a tener que cambiar en cada punto que el código llame al número de documento, como puedes ver. Entonces, por eso es importante que ustedes aquí hagan una buena delimitación de su data. Entonces, cuando tú lo dejas tal cual estaba los alias que dejó el MINSA, entonces no vas a tener problemas. Como puedes ver, está numdoc, lo está reconociendo. ¿Dónde está el otro? Acá está. Entonces, si nosotros ejecutamos esta consulta, vamos a ver. Listo, se ejecutó de forma correcta. Ahora, entonces, ¿tú en qué tabla tienes el resultado del nominal? Lo tienes en esta tabla de aquí. Aquí, porque tú has creado esta tabla para almacenar toda esa data, y aquí es donde está almacenando. Como puedes ver, aquí lo está metiendo a esta tabla. Entonces tú simplemente tendrías que consultar esta tabla. Vamos a ponernos aquí. Entonces hago un select from y voy a consultar esta tabla. Ejecuto la consulta y yo ya tengo el resultado. Como puedes ver, ya tengo aquí el numerador, que serían los que cumplen. Tengo también ¿por dónde está el denominador? El numerador de dosaje, el numerador de recuperados, quienes cumplen recuperado, el numerador del suplemento, y este debe ser el denominador. Aquí está. Ya tienes tu denominador, tu numerador, ya tienes el detalle, por decir, este pacientito porque no cumple, no tiene su dosaje, no tiene su recuperado. Aquí tiene su dosaje, pero no lo han recuperado. Entonces, ya tú con esta tabla ya podrías hacer un left join y obtener los datos de estos pacientes, obtener el distrito al que pertenecen, entre otros. Y ese resultado también ya lo puedes llevar a un Excel o a un Power BI para que lo puedas trabajar. En nuestro caso, nosotros lo trabajamos de esta manera. Nosotros lo llevamos a lo que es el Power BI, y ahí lo damos su presentación. Como puedes ver, entonces nosotros tenemos ya en esta presentación, y si yo me voy a la ficha 1, entonces ya está presentado de una manera mucho más intuitiva, más amigable, y el personal ya va a poder hacer su seguimiento de una manera óptima y mucho más fácil. Bien,
Hasta aquí el video, que espero que les haya servido el video, y si te gustó el video no te olvides darle like y compartir el video para que así más personas puedan adecuar sus scripts a su DIS, a su red, micro red o establecimiento, y puedan hacer un seguimiento óptimo de lo que vendría a ser sus indicadores de desempeño 2025. Nos vemos hasta la próxima, que tengan buen día. Chao, chao.